Con motivo del Día Mundial de las Hepatitis Virales, hoy en Diálogos hablaremos de esta enfermedad, la cual se manifiesta con la inflamación del hígado, órgano que puede ser dañado temporal o permanentemente al grado de producir cáncer e incluso la muerte. Además, te informaremos sobre las hepatitis A, B, C, D y E, sus síntomas y tratamientos, y te diremos cuáles de estas se pueden prevenir mediante la vacunación. Cuando me tocó estudiar la materia de infectología, había una unidad, sigue existiendo afortunadamente, en el Hospital de la Raza, extraordinaria y diferente a lo que habíamos vivido los médicos que nos preparamos en el Hospital General. Y el director, el jefe del servicio, que era además el maestro, el doctor Chávez Max, de una muy grata memoria para muchos de sus alumnos, era tan particularmente quisquilloso con las enfermedades que transmisibles, las enfermedades infectocontagiosas, que teníamos que llegar a cada habitación de los pacientes. Había batas estériles, había cubrebocas, teníamos que usar también zapatos, los cubrebotas o cubrezapatos, y ver al paciente, retirarnos y todo. Sin embargo, había una cosa que nos llamaba muchísimo la atención y nos asustaba. Estábamos en la clase teórica y, por ejemplo, alguno de mis compañeros que fumaba se llevaba el cigarro a la boca y el maestro Chávez más quitaba: ¡quítese las manos! A mí se me quedó tan marcado que la realidad fui un médico que tenía mucho miedo a la transmisión de una hepatitis. Hasta que aparecieron las vacunas maravillosas, se me fue quitando esa aprensión que me dejó la figura de mi maestro Chávez más gritándonos que nos quitáramos las manos de la boca. Lo mismo nos hizo con la rabia, pero no es el tema del día de hoy. Sin embargo, hace muchos años, afortunadamente, que todo el público, todos los ciudadanos, todos los pacientes y todos los médicos, que son una parte de los profesionales que pueden estar en contacto con enfermedades infecciosas, pues tenemos la posibilidad de estar totalmente protegidos en muchos aspectos y además tener el conocimiento de una serie de medidas preventivas mínimas que nos permiten vivir con cierta tranquilidad la posibilidad de contagiarnos de esta enfermedad en sus 3 variedades que vamos a ver ahora con los especialistas, y quedarnos con la posibilidad muy factible de pasar por esta vida de contaminaciones en muchos aspectos, incluso las auditivas y las visuales, sin llegar, cuando menos en estos casos, a tener una hepatitis y sus consecuencias a largo plazo. El día de hoy está con nosotros el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Él es gastroenterólogo, hepatólogo y miembro de la Asociación Mexicana de Hepatología. La doctora Claudia Hernández Martínez, nutrióloga, y nuestro compañero Oscar nos va a presentar a nuestra invitada que va a estar en las redes sociales. Oscar. Así es, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues les presento a Aurora Loaesa del Castillo. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenida. Además, recordarle al público que pueden seguir el programa a través de internet totalmente en vivo. La dirección es www.11tvmexicolive.tv/internacional para que nos puedan seguir a través de sus tabletas o de sus teléfonos o de sus computadoras. Y bueno, hay en el público seguramente quienes hayan tenido la posibilidad o el problema, o como le queramos llamar, de haber padecido cerca una hepatitis o en su persona. Así es, doctor. Ya nos acompañan varias personas que nos quieren compartir su testimonio, y también decirles que, bueno, el próximo 28 de julio es el Día Mundial de las Hepatitis Virales, por eso estamos haciendo este programa, y también que tan solo en América Latina hay entre 7 y 9 millones de pacientes que tienen el virus de la hepatitis C. Entonces estamos hablando de que es mucha la gente que requiere esta información, y por eso vamos a hacer este programa. Y yo no sé qué virus tengo en el coco que no te saludé. Ya nos saludamos hace ratito, doctor. Qué bueno que ya está con nosotros de regreso, que está bien de salud, y vamos a ver el siguiente testimonio. Yo nací con atresia de vías biliares. Me tuvieron que hacer varias cirugías del 83 al 85. Me contagiaron en una transfusión de sangre. Se me pusieron muchas trabas en el camino para mi cirugía de trasplante.
Ellos necesitaban que yo consiguiera un medicamento que es para la hepatitis B, pero no se hace aquí en México. Entonces, lo que se necesitaba eran pues miles de dólares para comprarlo y era un tratamiento de por vida después del trasplante. La verdad sí era muy caro, no podía yo pagarlo. Hoy en día me están dando un medicamento y esto me ha ayudado a controlar la hepatitis. Este medicamento es más accesible que comprar o buscar el otro medicamento que costaba miles de dólares. Reginita, no voy a sacar la cáscara. Mi hígado ahorita ya tiene cirrosis. Ya me dan muchos síntomas, la cirrosis, que ya son muy molestos. Lo más difícil es cuando te dan, no sé, temblores, que se llama la encefalopatía, las varices que te explotan por dentro y vomitas sangre. Esas cosas son mucho más difíciles, que ya digo, ya quiero mi trasplante, por favor. Ya fui llamada 2 veces en lo de la lista de espera. Pues me dijeron que había posibilidades del trasplante, me hicieron todos los estudios, gracias a Dios salí bien. Sin embargo, la primera vez los familiares habían dicho que sí donaban y ya cuando fue la hora pues dijeron que siempre no. Y la segunda vez habían dos órganos disponibles. Ahí igual me hice todos los estudios y todo, pero resultó que un hígado tenía mucha grasa y el otro hígado tenía como bolitas de nódulos, ¿no?, de tumores. Entonces pues tampoco fue posible. Y ya desde entonces, de ahí para acá, no me han vuelto a llamar porque me argumentan los médicos que es más difícil por mi talla, por mi peso, por mi sangre. Parte de los estudios de protocolo que se hacen para ingresar a la lista de espera de trasplantes, pasas por todas las especialidades médicas. Entonces me pasaron a infectología. Me dijeron, tenemos que hacerte análisis de todos los virus, de todo lo que hay. Siempre hay la posibilidad de que salga un falso positivo. Entonces me dijeron que había salido positivo para VIH. Pues ahí se acababa la oportunidad de trasplante realmente con VIH. Gracias a Dios las pruebas salieron negativas. Se pusieron a investigar más y ya dieron con que era la hepatitis B. Bueno, mi familia siempre ha sido muy importante, es como el pilar. Mis papás principalmente y mis hermanos, que son los que me han hecho fuerte, mis primos. Y ahora mi esposo. Él entiende perfecto mi enfermedad, él ya sabe cuando empiezo a hablar lento, me dice, ¿sabes qué? Tienes encefalopatía, tómate las medicinas, me ayuda a lavar, me ayuda a hacer todo. Pues mi mayor esperanza es mantener controlado el virus de hepatitis B y trasplantarme. Como me ha dicho siempre mi papá, echarle ganas. Y yo creo que más que nada es ver siempre hacia adelante. Y si de plano sientes que ya no hay hacia adelante, pues estar tranquila para que puedas sobrellevar tu vida. Otra vez la frase maldita de echarle ganas, por el amor de Dios, siendo padre de una enferma con un problema así. ¿Cómo es posible que se le sugiera a un paciente con una enfermedad de esta naturaleza, ya en cronicidad y con complicaciones, que se le eche ganas? Por el amor de Dios, tengan compasión, sentido común, empatía, que es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo le están pidiendo a una persona que haga un esfuerzo de voluntad para estar bien? Se le puede decir muchas otras cosas, pero por favor esa frase maldita, bórrela de su cabezota, por favor. Pero bueno, ¿cómo se lleva el día de hoy una hepatitis de cualquiera de las 3 variedades que se conocen? Las variedades de los virus que van al hígado se conocen como hepatotropos, es decir, que tienen dirección hacia el hígado, que son básicamente el A, el B, el C, el virión delta y la hepatitis E, que hoy día en México, curiosamente, la vemos más en mujeres embarazadas y que cursa sin ictericia, sin ponerse amarillo. El caso de esta cápsula es extremo porque empieza con una enfermedad congénita que de todas maneras a largo plazo puede convertirse en una cirrosis, independientemente de que haya adquirido el virus B. No quizá, perdón, le voy a hacer hincapié, quizá el público por la velocidad del mensaje o de la cápsula no escuchó, no se fijó en que la paciente dijo que tenía atresia congénita de las vías biliares. ¿Pudiéramos hacer un paréntesis para el paréntesis es que los tubos que conducen la bilis están cerrados de nacimiento y hay que operar, hay que abrirlos.
Y en algunos casos hoy día se hace trasplante desde el nacimiento en los lugares donde hay muchos trasplantes, como es España, concretamente en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, en el Hospital Clínic y Provincial, que es el lugar que más trasplantes de hígado hay. Pero, regresando a los virus hepatotropos, el virus A es el más común, afortunadamente, en la República Mexicana, y es una enfermedad que cursa con mucho decaimiento durante su fase aguda, la gente se recupera y normalmente el hígado queda ad íntegro, es decir, completamente sano como estaba. Afortunadamente existe una vacuna, entonces todos los niños hoy día en la Cartilla Nacional de Vacunación son vacunados contra la hepatitis A, entonces esto es lo que tenemos que hacer para evitar que siga contagiándose y lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, evitar el consumo de alimentos de dudosa procedencia, en especial mariscos y aguas contaminadas en la calle, porque es la fuente número 1 del virus A. Doctor, ¿podríamos decirle al público la forma en que aparece, aparte del decaimiento, qué otros síntomas pueden advertir? Bueno. Porque generalmente, incluso los médicos generales y los especialistas advierten la presencia de la enfermedad hasta que se presenta ictericia. Sí, bueno, son síntomas generales, hay una cosa que se llama niveles de Leber y Clark, y en las primeras etapas de esos niveles lo que sucede es que el paciente tiene un cuadro gripal cuando adquiere el virus se reproduce en la garganta, pasa al tubo digestivo, como sucede con todos los otros virus, a menos que entren por otra vía, pero si entran en un contagio ocasional, esta es la vía, se replican en las placas de Peyer, que son las placas de ganglios linfáticos como las anginas, y empieza de ahí a ir hacia el hígado. Entonces empieza un estado de decaimiento, finalmente aparece un poco de fiebre y aparece 3 días después de la fiebre la ictericia, el color amarillo, y esto puede durar en cada persona de diferentes semanas, desde 2 hasta 8 semanas. Y hay 2 escuelas para el manejo, los estadounidenses que dicen que no hay que poner en reposo al paciente y los franceses que dicen que hay que ponerlo en reposo durante 6 meses. Y yo creo que la escuela mexicana es la más sensata. Cuando las enzimas hepáticas, las transaminasas o alaninoaspartasa, alaninotransferasa, vuelven a la normalidad, que es alrededor de los 20 a 30 miligramos por decilitro, unidades internacionales que se miden en sangre, entonces podemos estar seguros de que ha desaparecido. Normalmente no deja secuelas. La forma de inicio es entre 30 y 60 días después de haber consumido mariscos, aguas contaminadas o haber estado en contacto con una persona que tenía hepatitis A y por transmisión oral, porque nos estornudó, porque nos tosió en la cara, a menos de 30 centímetros nos contagia. Esto puede suceder también con la hepatitis B y con la hepatitis C, que tienen más tiempo para presentarse, entre 60 y 180 días de hepatitis B, y la hepatitis C que puede pasar incluso de los 180 días. Claro que la hepatitis B se adquiere más frecuentemente por contacto sexual y con derivados de la sangre, y la hepatitis C se adquiere mayormente por derivados de la sangre y ocasionalmente por contacto ocasional. Las otras 2 variedades que usted mencionó, que realmente son desconocidas para muchos médicos, incluyéndome, y que son desconocidas para el público, llegando hasta la hepatitis C. Bueno, nuevamente hay subtipos. El virus B es un virus, es el único que cursa con un ácido nucleico del tipo DNA, todos los demás son RNA virus. Y este es el que se detectó originalmente, se llamaba hepatitis no A, no B, y luego finalmente se vio que existía la B variante más agresiva, que era porque se le agregaba el virión delta. De todas maneras se mantuvo la idea del virus no A, no B, y hasta el año 1992 se encuentra el virus C. Y entonces ya cambia, ya se clasifican las hepatitis en A, B y C. El virus B tiene subtipos, estos subtipos son de la A a la H. En México el más frecuente es el H, este genotipo es el menos agresivo, también por fortuna, a diferencia de Asia, que en China especialmente el virus más frecuente es el más agresivo, que es el virus A y el virus B, el genotipo A y genotipo B del virus B. El virus C, que es otro virus hepatotropo, es un virus altamente agresivo,
que después de 180 días de haberlo adquirido y pasar por todas estas etapas, a veces cursa sin que la gente se ponga amarilla. Pero lo voy a interrumpir, ¿sí? Porque vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con usted y con los especialistas. Okay. La hepatitis es una inflamación del hígado que daña temporal o permanentemente las funciones de este órgano. Ante el daño crónico, existe el riesgo de padecer cáncer de hígado. El hígado se encarga de descomponer los productos de desecho de la sangre. Cuando se inflama, no realiza en forma adecuada su labor. De hecho, la llamada bilirrubina comienza a acumularse en la sangre y en los tejidos, provocando que la piel de la persona enferma adquiera un tono amarillento. A este proceso se le conoce como ictericia. Generalmente, la hepatitis es consecuencia de la acción de alguno de los 5 virus que provocan la hepatitis en sus diferentes tipos: A, B, C, D y E. En términos generales, los síntomas que se pueden presentar son malestar general, falta de apetito, orina oscura, heces fecales de color claro, ictericia, es decir, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos. Afortunadamente, en la actualidad es posible prevenir mediante vacunas algunos tipos de hepatitis, como la A y la B. También es posible detectar a tiempo y tratar las hepatitis crónicas para evitar que el daño al hígado continúe. Yo me enteré en el año 2002. Yo fui por otras razones al médico y ahí se dieron cuenta en los estudios de sangre que mi hígado pues estaba dañado. Y al hacerme más estudios específicos se dieron cuenta que era por hepatitis C. Es muy difícil saber, ¿no?, con estas enfermedades, pero lo más probable es que haya sido en el año 1984, cuando tuve una cirugía muy complicada y ahí me dieron transfusiones de sangre. Es difícil, es complicado, porque a mí me tocó desafortunadamente un médico que, aunque estoy convencido que es buena persona y quiere ayudar a la gente, no supo transmitirme la información y no se esperó hasta el resultado de la biopsia para saber qué tan dañado estaba mi hígado. Entonces me dio un diagnóstico tan terrible que pues prácticamente me desahució. Pues me dijo que por los años que yo tenía con la infección seguramente mi hígado ya estaba tan dañado que lo más probable es que ya tenía yo una cirrosis seguramente ya avanzada, que bajo esas circunstancias, si yo me cuidaba bien, pues tal vez podría vivir de 10 a 15 años más. Por fortuna, ya cuando me dieron el resultado de la biopsia, pues se dieron cuenta que yo tenía fibrosis 3, que es un grado de daño muy severo al hígado, pero no era cirrosis. No tomé tratamiento alguno, pero sí hice yo cambios importantes en mi vida que hicieron que en esos 3 años yo pasara de un daño severo, ya en vías a cirrosis, a un hígado sano y sin tratamiento antiviral, y con mi virus aumentando su carga viral año con año. Cuando me detectan a mí la enfermedad, yo tenía una carga viral, que es decir, un conteo de cuántas partículas virales tienes en tu sangre. Yo tenía de 560,000 unidades. 3 años después, antes del tratamiento antiviral, ya tenía 866,000 copias. Sin embargo, yo pasé de un daño de F3 o severo a un hígado sano, F0. Aprendí a controlar el estrés, a dormir mejor, a comer mejor, a disfrutar más la vida y a no tenerle miedo a la enfermedad. Yo no estoy curado, pero estoy controlado. Lo más probable es que el virus ya no vuelva a regresar a mi sistema, porque los medicamentos que yo tomé, de hecho, no eliminan al virus. Lo que hacen es que fortalecen tu sistema inmune de tal forma que eres tú, con tu sistema inmune, que lo eliminas. Pero mi virus, el virus, su material genético se integró a mi hígado. Entonces, yo no estoy curado, pero estoy bien, y lo más probable es que yo esté bien siempre. La información es poder, ¿no? Hay que informarle a la gente, y eso es una gran responsabilidad que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales. No le tengan miedo a la enfermedad. Independientemente del diagnóstico que te dé el médico, la información es poder. Infórmate. Debes de hacer equipo con tu médico. Acércate a los grupos de pacientes. Vas a aprender mucha información y vas a tener todo el apoyo emocional que tú requieres. ¿Se le puede vencer a la enfermedad? Sí se le puede. Y si está en un grado avanzado, puedes hacer mucho, ¿no? La esperanza siempre muere al último. Siempre hay algo por hacer en contra de esta enfermedad.
Bueno, ya regresamos, qué bueno que continúan con nosotros. El tema de hoy, conoce y afronta la hepatitis. Agradecemos desde luego la participación de este testimonio. Decía algo importante, la información es poder, desde luego. Y bueno, para darle salida a algunas llamadas y comentarios en Twitter y Facebook, nos dice un anónimo, a mi esposo le trasplantaron el hígado y en una transfusión lo contagiaron de hepatitis B. Él ahora es diabético y su riñón está funcionando al 45%. Había bajado de hecho hasta el 26%. Él toma Entecavir .5, una tableta cada 24 horas. ¿Qué otra opción tiene? Ojalá me puedan dar un consejo o si le pudiéramos llamar. Bueno, pues muchas gracias por participar. Otra llamada telefónica. Perdón, Oscar, pero yo me quedé confundido. Sí. Dice al principio el testimonio, a mi esposo le hicieron un trasplante de hígado. Exacto. Y le contagiaron hepatitis. Así es. Al revés. Pero yo creo que debe haber sido al revés. Sí, primero tuvo la hepatitis y por eso necesitó un trasplante. Y luego el trasplante, Y supongo, la pero diabetes así que es como tiene lo redacta. no tiene nada que ver con la hepatitis B, eso es otra cosa, otra alteración metabólica, ¿no? Yo supongo igual lo mismo, pero bueno, lo Que nos leo lo así aclare, porque ojalá, así si como nos lo está tiene viendo, redactado, seguro. pero esta es la situación. Y una llamada de Luis Antonio Díaz Vega dice, ¿por qué no existe en México una vacuna contra la hepatitis E? Hay vacuna contra la hepatitis C, pero únicamente la tienen disponible en China. La hepatitis C, afortunadamente, no es una infección tan común en México, es una infección mucho más común en el sureste de Asia, la India, aunque sí, definitivamente hay casos aquí en nuestro país. Y por ser más frecuente en el sureste de Asia y en China se desarrolló la vacuna. Únicamente la venden ahí y todavía no se comercializa al resto del mundo, pero es una vacuna muy eficaz que tiene un efecto, digamos, protector en más del 95% de los casos. Y no se tiene pronosticado para cuándo haya en otro continente, además de Pues Asia. hay, el problema es un poco eso. En China fue donde se desarrolló esa vacuna y se está estudiando otra vacuna en ese mismo país, tal vez con un mejor efecto y menos efectos adversos, pero hasta donde yo sé no hay algún otro esfuerzo en otro país por desarrollar esa vacuna. La hepatitis C, al igual que la hepatitis A, es una infección aguda que se transmite en este caso principalmente por el agua contaminada. Es más común después de un episodio así de lluvias muy torrenciales o que se contamina el drenaje con el agua potable. Y hay casos, sí, de pacientes que tienen hepatitis C que desarrollan la forma crónica, pero eso ocurre solamente en pacientes que tienen alguna deficiencia en su sistema inmunitario. Muy bien. Ahora, yo creo que podemos confiar en que llegue pronto. Si las imágenes de la Virgen de Guadalupe que ven en la villa vienen de China, así es. Si las banderas mexicanas vienen de China, si la ropa de marcas de cualquier tipo viene de China, pues la vacuna va a llegar. Tiene que ver directamente con la prevalencia, ¿no, doctor? Tiene que ver con la México, prevalencia. ¿cuál es la que más hay? El costo-beneficio se llama de un medicamento. ¿Cuánto voy a invertir en algo para cuánta población curar? Sí, no es justo a lo mejor para la gente que lo padece o tiene el potencial de adquirirla, sí, pero desviar fondos o recursos de la salud que se dirigen a otros esfuerzos no es conveniente cuando no se tiene una prevalencia tan alta. Por eso los esfuerzos están dedicados, como bien dijo la doctora, en China, porque ahí hay una alta prevalencia y entonces hay que prevenir. Hablando de vacunas hay para la hepatitis A, para la hepatitis B, que hoy día tiene más de 180 millones de pacientes alrededor del mundo, pero que debe de ir disminuyendo en los próximos 18 años conforme se vayan vacunando niños y desapareciendo. Lo que vamos a ver es el remanente de aquellos pacientes que fueron transfundidos antes de 1992. Y digo antes de 1992 porque hasta entonces nos dimos cuenta de la existencia en los bancos de sangre de la hepatitis C y se hicieron muchas normas que han evitado que se sigan los contagios a través de bancos de sangre, tanto de hepatitis B y C. Y hay que aclarar que muchos pacientes con hepatitis B, más del 80% ni se enteran y solitos se lo convierten, si se vuelven normales, desaparece el virus en su sangre. No es tan tremendo. La cápsula mencionaba que este paciente tenía 300,000 de carga algorítmica. Bueno, vamos a ver, la carga de los virus se debe medir hoy día en una cosa que se llama carga logarítmica. En muchos laboratorios siguen usándolo en unidades. Eso no nos ayuda a los médicos.
tiene que ser carga logarítmica, determinar el genotipo siempre es mejor. El mejor tratamiento para la hepatitis B es el uso del entecavir, como lo decía el paciente. Pero la carga viral, para empezar un tratamiento, normalmente se considera el corte sobre 2 millones de copias. Y entonces empiezan los tratamientos. Se ha visto que muchos pacientes que no llegan al 1.000.000 de copias no se ven beneficiados de un tratamiento. Por eso es que los médicos esperamos. No es que haya sido ahí un error del médico, es que no era el momento de empezar el tratamiento. Okay. Doctor, perdone porque yo he tenido siempre un déficit hacia las matemáticas, pero ¿cómo se hace la carga logarítmica en lugar de lo que reportan? La carga en unidades litro es lo que normalmente se ha reportado. Nosotros, para ver lo que realmente tenemos de una fase de cuantificación, de una cantidad que contamos en el laboratorio, hay una secuencia matemática a través de determinación en una base logarítmica que nos da la idea exacta de cuántas copias tenemos de replicación por el virus. Hace rato me preguntaba por qué no hay vacuna para la hepatitis C y se ha hablado desde hace más de 5 años que está por salir, El virus C tiene más de 5.000 cuasi especies y se reproduce, muta alrededor de 5.000 veces por año. Y esto es lo que ha dificultado que exista una vacuna contra la hepatitis C. Entonces, por eso se hace hincapié en la prevención. La prevención es lo que nos va a ayudar a evitar las contaminaciones por virus hepatotropos. Pero hay otros virus que pueden producir hepatitis. Los virus de las enfermedades comunes a la infancia, el rubiola, sarampión, el virus Epstein-Barr, etcétera. Todos estos virus pueden en un momento dado producir una reacción, una hepatitis reactiva a esos virus. Incluso las bacterias como la salmonela pueden producir hepatitis reactivas. Si no siempre que esté inflamado el hígado es por un virus A, B, C, D, E. ¿A qué se refiere con reactiva, doctor? ¿Que solo es en cierta etapa? Reactiva es que reacciona el hígado ante el estímulo de una infección. ¿Y después qué sucede con este Se inflama virus? Y luego, después de un tiempo, esto se quita. Se inflama, hace hepatitis, la terminación itis es inflamación, se inflama la glándula y normalmente esto desaparece al controlar la infección de que se está tratando. Hablaba un poquito, en términos de prevención, se hablaba de las transfusiones, que han cambiado las normas. Sí. Que ya las personas que me platicaron su testimonio aquí, la mayoría que adquirieron el virus de la hepatitis C, fue por alguna transfusión hace muchísimos años. Sí. Esto es el caso de Claudia. Claudia me decía que de niña, ¿verdad? En una cirugía. Sí, yo fui sometida a 2 cirugías de niña y ahí me contagiaron. Me enteré apenas el año pasado que fui a donar sangre y me sorprendí porque mi primera pregunta, mi esposo es médico, le dije, ¿cómo es que no me enteré? ¿Por qué no salen las pruebas de sangre? Me dice, es que las de rutina no aparece. Hay que hacer un examen específico para detectar este tipo de virus. Y pues sí, causa un shock tremendo a nivel emocional y familiar porque empiezas a enterarte de las implicaciones que tiene la enfermedad y no solo a nivel físico, sino que lo duro es cuando tomas el tratamiento y te lo platican, porque yo no tuve ningún síntoma. Okay. Entonces eso me parece que es lo que impacta como paciente, que dices, pero yo me siento perfecto. Sí, tantos años, ¿verdad? Sí, doctora, sí creo que nos quería agregar algo. Doctora. Yo creo que lo que usted menciona es algo muy importante y ese es el motivo por el que el 28 de julio la Organización Mundial de la Salud designó ese día especial para hacer difusión sobre las hepatitis virales, porque el problema de las hepatitis virales crónicas es que no dan síntomas. Entonces usted nos comenta, bueno, a mí me operaron cuando era muy pequeña, me pusieron sangre y nunca tuve molestias, nunca me enteré hasta en fecha muy reciente. Ese es el problema, que el hígado no duele, no da molestias, a veces da síntomas que pueden confundirse con algún otro problema, por ejemplo, cansancio, en fin, pero no se detecta por ese motivo. Entonces es muy importante que las personas que recibieron una transfusión de sangre antes de 1995 se hagan la prueba. El virus se descubrió en el 89, para el 92 se hacían las pruebas en Estados Unidos. Es cierto que en México, en muchos lugares desde esa fecha, ya se hacía la prueba para detectar en los bancos de sangre la que estuviera contaminada,
pero la norma oficial mexicana se publicó a mediados de 1994, entonces algunos sitios todavía no hacían esa prueba hasta esa fecha. Entonces, por eso, todos aquellos que hayan recibido una transfusión de sangre o que tengan la duda de me operaron, fue una cirugía complicada, me dijeron que hubo hemorragia, antes de 1995 en México hay que hacerse una prueba para detectar la hepatitis C, aunque no tengan ninguna molestia, porque esta infección se detecta por el antecedente o factor de riesgo que ustedes tengan de transfusión, uso de drogas inyectables, uso de drogas intranasales, tatuajes, piercings, todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo puede pasar sin que uno sepa que tiene la enfermedad? Años. Es decir, si es asintomática. Pueden pasar años, 15, 40 años y no se sabe. La verdad es que la evolución de la enfermedad es variable, pero en general pasan muchos años. Da síntomas cuando ya el hígado está enfermo, cuando ya tiene una fibrosis, es decir, una cicatrización avanzada o ya se encuentra en la etapa de cirrosis. El hígado está infectado por el virus de manera persistente, se está dañando, se regenera el hígado, es lo bueno, pero al estar infectado por un tiempo muy prolongado, también se repara haciendo cicatriz, como cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Entonces, la etapa final de esa cicatrización, de esa fibrosis del hígado, es la cirrosis y es el momento en el que todavía se puede tratar si no hay ninguna descompensación, pero en ese momento, pues ya el tratamiento definitivo únicamente es un trasplante de Ahora, hígado. no todos los subtipos, no todos los genotipos actúan igual. El genotipo 4, el 3, es menos agresivo en México. El virus 1A, el genotipo 1A, que es el que más abunda en México, y el 1B son más agresivos, entonces esta gente se detecta antes. Uno de los problemas es que cuando diagnosticamos a un paciente con hepatitis, muchas veces se hace lo que se llama perfil inmunológico viral para hepatitis, para los virus hepatotrópicos. Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a ver de casos muy interesantes que se refieren exactamente a las características que tuvo este testimonio de Claudia. El virus de la hepatitis B es 100 veces más infeccioso que el virus que provoca el SIDA. No obstante, la hepatitis B se puede prevenir mediante una vacuna segura y eficaz. La hepatitis B es la infección hepatítica grave más común del mundo. El virus que la ocasiona ataca las células del hígado y puede conducir a insuficiencia hepática, cirrosis o cáncer de hígado. El virus se transmite a través de la sangre y los fluidos corporales infectados. Esto puede suceder por el contacto directo con la sangre, relaciones sexuales sin protección, uso de drogas ilegales, tatuajes, navajas de afeitar y de una mujer infectada a su bebé durante el parto. Es importante decir que la hepatitis B no se disemina por besos en los labios o la boca, tos o estornudos, ni contacto ocasional, como abrazarse, darse la mano o comer alimentos preparados por una persona infectada. Después de esta información, te preguntarás si la hepatitis B se puede prevenir. Sí, pregúntale a tu médico sobre la vacuna y protege a tus seres queridos y a ti mismo de por vida. Se recomienda que todos los bebés, niños y adolescentes menores de 18 años reciban la vacuna contra el virus de la hepatitis B. También se recomienda para todos los adultos que presentan alto riesgo de infección. Recuerda, solo se requieren 3 dosis para obtener protección de por vida. Bueno, continuamos con el programa y vamos a darle salida entonces a más llamadas y comentarios en las redes sociales. Nos dice Rocío Sedle, una persona que tuvo hepatitis A, ¿puede vacunarse para la hepatitis B? ¿Qué síntomas tiene la hepatitis sin tomar en cuenta la ictericia? Pues cuando esta se presenta ya es casi seguro tenerlo. Rach Uante, hace unos meses mi primo y mi cuñado fueron a la raza a donar sangre. A mi primo no lo dejaron donar porque tenía gripa, pero mi cuñado sí, y él tuvo hepatitis A los 2 o 3 años. ¿Qué no se supone que no debe donar? Sí, Tato Balotelli, tengo diagnosticada una hepatitis autoinmune y una colangitis esclerosante. Llevo 2 años de tratamiento y aún parece estoy controlado, aunque me mencionaron que iba a necesitar un trasplante. ¿Qué opinión me pueden dar los especialistas? Algunas llamadas telefónicas. Un anónimo desde Azcapotzalco.
Me detectaron hepatitis C en el ISSSTE, estoy en el hospital de nutrición, me realizaron nuevamente los exámenes y salió negativo. También ya me realicé los exámenes en un laboratorio privado donde le salieron nuevamente positivos y no sé qué creer, pero quisiera saber cómo puedo prevenir a mi familia o qué tipo de estudios puedo realizar, principalmente a mi hija. Una llamada de Carmen. Mi mamá falleció de hepatitis C y yo la cuidaba. ¿La hepatitis C se contagia a través del contacto con una persona enferma? Bueno, a lo largo del programa todas estas preguntas y comentarios nuestros especialistas estarán respondiéndolos. Continuamos. La hepatitis C causa la inflamación del hígado. Muchas personas infectadas con hepatitis C pueden desarrollar cirrosis, es decir, cicatrización del hígado, y otras pueden desarrollar cáncer de hígado. La hepatitis C se transmite principalmente por medio del contacto con sangre infectada, no descartando que se pueden propagar a través del contacto sexual y el parto. Hay que decir que no se transmite por besos o el contacto casual, y lo más relevante es que no hay vacuna para prevenir el virus que produce este tipo de hepatitis. Las personas más propensas a estar expuestas al virus de la hepatitis C son usuarios de drogas inyectables, personas con tatuajes o piercings realizados con instrumentos no estériles, personas que tienen relaciones sexuales con una persona infectada, personas que tienen múltiples parejas sexuales, trabajadores de la salud, bebés nacidos de mujeres infectadas, pacientes de hemodiálisis, personas que recibieron una transfusión de sangre antes de julio de 1992. La mayoría de las personas infectadas de hepatitis C no presentan síntomas y llevan una vida normal. Sin embargo, los síntomas pueden ser muy leves y similares a la gripe: náuseas, fatiga, pérdida de apetito, fiebre, dolores de cabeza y dolor abdominal. A la mayoría de la gente no le da ictericia, aunque a veces la ictericia puede presentarse junto con orina de color oscuro. Las personas infectadas con hepatitis C no deben beber alcohol, ya que esto acelera el daño hepático. La hepatitis C es una enfermedad de evolución lenta que puede tardar de 10 a 40 años para causar daño hepático grave en algunas personas. Doctora Claudia, yo he tenido una experiencia en relación a la hepatitis C de manera indirecta pero cercana. Mi paciente, que tiene mayor antigüedad en terapia conmigo, acaba de cumplir 29 años de estar. Y recientemente, y por alguna razón de solidaridad, ella me ha hecho favor de trabajar conmigo como mi asistente. Es decir, yo convivo con ella todo el tiempo, convivo con ella a la hora de comer, en ocasiones que he estado enfermo ella me inyecta. Y cuando a mí me pregunta, incluso ella, si no me siento incómodo porque ella padezca hepatitis C, le digo que no, que las posibilidades de contagio en este sentido son mínimas. Yo estoy vacunado para la A y para la B, pero lo que hace interesante esto es que el testimonio de la doctora Claudia Hernández Martínez como nutrióloga tiene también precisamente que ver con que ella padece hepatitis C. Quiero que nos platique, porque los temores en relación, ya los expresaba Claudia, esposa de médico, a veces son también qué tanto mi problema puede ser contagioso, cómo debo proteger a mi familia, debo poner mis platos en otra parte, no debo usar, o qué medidas reales debemos practicar aquellos que hemos padecido alguna enfermedad que puede contagiar, como ha sido su caso, como es el caso de mi asistente, para que las posibilidades reales de un contagio sean casi nulas. Bueno, aquí lo más importante es que una vez que es uno diagnosticado con esta enfermedad, inmediatamente a los familiares más cercanos, como en este caso esposo o hijos, realizarles la prueba de detección de anticuerpos, que es bastante económica y se encuentra en diversos laboratorios, no forzosamente tienen que ser del Estado o especializados, donde se puede hacer la primera prueba de detección de anticuerpos. Posteriormente ya se hace la confirmación cuando se hace la prueba de carga viral y la determinación del genotipo y subtipo del virus C. Perdón. Aquí lo más importante también es que
Efectivamente, como dicen ustedes, no se contagia por besos, abrazos, lágrimas, y es por comer del mismo plato. No hay esa posibilidad de transmisión. Más sin embargo, aun cuando la situación por vía sexual es mínima, o sea, es muy baja ese porcentaje, sí se tiene que hacer uso en algunos casos del preservativo. La mayoría de la gente prefiere el uso del preservativo, aun cuando algunos médicos sugieren que no hay necesidad de tener protección de este tipo. En el caso de los bebés, la transmisión vertical que le llaman, materno-fetal, también es muy baja. Es posible, pero también es muy baja. De todos modos, sí es importante, en este caso, el chequeo de los hijos para estar seguros de que no están contagiados. Otra de las cosas importantes es, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre he sido una persona que se ha hecho estudios rutinarios de laboratorio cuando menos una vez al año. Quizás, sí es cierto, no hay muchas evidencias en los estudios de rutina en cuanto a la aparición de este virus cuando ya uno es portador. Más sin embargo, hay algunos indicios, ¿no? En mi caso particular, lo que alertó a mi médico fue la elevación de hierro, que es muy poco frecuente, bueno, no es muy poco frecuente, es un 20-30% de pacientes portadores del virus C que tienen esa elevación. Aun cuando no era una cosa muy relevante, a él fue lo primero que lo alertó. Y ligeras variaciones, pero mínimas en las enzimas de función hepática, pero eran realmente... Básicamente las transaminasas. Las transaminasas y la bilirrubina, ¿no? Entonces, en ese sentido, eran mínimas, realmente se elevaron y bajaron de un mes a otro, pero nada significativo. Pero eso fue la primera medida que alertó en este caso al médico para hacerme un panel viral y descartar, porque yo ya había tenido hepatitis A en la infancia, estoy vacunada contra hepatitis B, y nada más era descartar la posibilidad de la presencia de hepatitis C, ¿no? Y una vez que ya se hace la confirmación, sí, efectivamente, como usted inició el programa, la respuesta de todo el mundo es échale ganas. Y de veras es insultante, ¿sí? Por supuesto. Porque no se trata nada más, o como dicen, si te cuidas, vas a vivir muchos años y te vas a morir de otra cosa menos de esto. Ah, bueno, o sea, se agradecen las buenas intenciones. Más sin embargo, en ese momento lo que uno tiene que hacer es tomar cartas en el asunto. Inmediatamente me puse a investigar cuáles eran mis opciones, qué tratamientos existían en este país, qué posibilidades de cura había, cómo evolucionaba la enfermedad. Entendí que efectivamente el genotipo y subtipo más frecuente en este país es el 1A y el 1B. Más sin embargo, lo que los hace malos, por decirlo de esa manera, es que son menos respondedores. Porque cualquier persona, sea 2, sea 3, sea el 4, cualquiera mata. Sea con 55,000 de carga viral o sea con 3 millones o más de carga viral. No importa, el virus a final de cuentas hace su agosto, daña las células hepáticas y depende también en qué etapa fui detectada, la edad, el sexo, cómo estaba mi sistema inmune en el momento que empecé tratamiento, el cambio de estilo de vida es importantísimo, siempre hice ejercicio, siempre una persona sana y eso de una forma u otra fue sumando puntos a mi favor. Hay una pregunta, perdón que interrumpa, pero aquí en las redes nos están preguntando ¿cuánto tiempo aproximadamente dura este tratamiento? Y sobre todo, ¿cuáles son los costos económicos? Dependiendo precisamente del genotipo, es el tiempo de duración del tratamiento. Genotipos 2 y 3 generalmente es de 24 semanas con interferón y ribavirina. En el caso del 1, del 4, son tratamientos de 48 semanas y en México en este momento algunos hospitales los del Estado están llevando a los pacientes hasta 72 semanas de tratamiento. Aquí me gustaría con interferón pegilado, hay que aclarar. Así es. Que nos ayudara Elba, porque ella también pasó por este tratamiento. Recordar que estamos hablando de la hepatitis C y para ella pues fue bueno el tratamiento, pero fue difícil. Me decías que tenía efectos secundarios
pesados, difíciles. Sí, bueno, los efectos secundarios que yo tuve fueron que toda la vida cuando estuve en tratamiento, estuve totalmente anémica. Incluso en 2 ocasiones me tuvieron que transfundir con todo el tratamiento. Tenía que recibir transfusión únicamente de sangre. ¿En tu caso cuánto tiempo duró el tratamiento? En mi caso 36 semanas. Y de todas maneras regresó el virus. Inmediatamente que suspendí el tratamiento, regresó el virus. ¿Y actualmente cómo estás? ¿Ya sigue el virus? Actualmente sigo teniendo el virus, tengo cirrosis en este momento y pues todo lo controlo con dieta. En el caso de Elba, tardó 28 años, perdón, en diagnosticársele la hepatitis. Entonces también eso, como decía la doctora Claudia, pues tiene que ver en que tal vez el tratamiento no llegó a tiempo, en su caso. Hay que aclarar que a veces, aunque se haga un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, no todos los pacientes se van a curar. Antaño, los primeros tratamientos con interferón no pegilado ofrecían solo una curación entre el 48 y el 60%. Con el interferón pegilado esto aumentó a un 75%, pero quedaba un remanente de pacientes que no se iban a curar. Hoy hay tratamientos que se han añadido donde se añade a ese tratamiento de ribabilina más interferón pegilado lo que se llaman las proteasas. Claro, son carísimas, pero esto garantiza un 90%. Es decir, no tenemos la cura del 100% de los casos de hepatitis C ni de hepatitis B. En donde también queda mucha duda es sobre el costo económico y el costo emocional, que Claudia también nos quería ayudar en este sentido, Claudia, porque decías que pues es un impacto para la familia en ambos aspectos, ¿no? Sí, la verdad es que yo soy muy afortunada porque cuento con un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Pero he conocido a personas, porque les he compartido mi experiencia, que para empezar no tienen ni idea de qué se trata eso. Hay mucha gente en México que no está enterada de qué consiste esta enfermedad, que es muy seria porque sí, no solo te altera la parte emocional, te asusta muchísimo al principio cuando te empiezas a enterar de las implicaciones que tiene, pero además la consecuencia familiar y el impacto que tiene en tu vida cotidiana. O sea, te altera todo, ¿no? No solo el ánimo, te deprimes. La verdad es que yo tengo 2 hijos, una niña de 5 y uno de 17, y son mis héroes, porque te apoyan en todo. Digo, tengo un esposo médico y él es muy empático, es médico, pero me pongo en los zapatos de todas las personas y realmente es muy duro. O sea, y en México no existe la cultura de prevención. Aquí estamos hablando de tratamientos que son muy costosos, que no creo que mucha gente tenga acceso a ellos. De por sí las instituciones que tenemos de salud son insuficientes. Yo no sé en qué radica la decisión de en qué enfermedades o en qué medicamentos invertir, pero si las hepatitis virales hay una oportunidad de curarlas, pues yo pondría los ojos en este tipo de enfermedades, en otras que a lo mejor falta muchísimo, y entiendo que la investigación es muy importante, pero ahorita es posible curarlas o aumentar el proceso de sanación, y yo no sé en qué radique esas inversiones, pero es muy duro vivirlo dentro de una familia. Y yo tengo personas conocidas que ahorita, por no contar con seguros, están acudiendo a tratamientos alternativos de homeopatías y cosas raras basadas en herbolarias, y yo les decía, oye, es que no está probado, no hay evidencia científica de que los chochos curen estas cosas, ¿no? O sea, son virus de a de veras que se deben de tratar con otro tipo de esfuerzos de prevención sí ha habido desde hace muchos años. A lo mejor no han tenido la difusión que deberían, pero la Fundación Mexicana para la Salud Hepática y la Asociación Mexicana de Hepatología llevamos años haciendo esfuerzos. Antaño, el día 19 de mayo, era el día de la hepatitis C en México y se han hecho reuniones, se han creado grupos de autoayuda para información. Y ahora el día 28, el próximo domingo, vamos a tener esta reunión basado en lo de la Mundial de Salud sobre el Día Mundial de las Hepatitis, que el día 28 de mayo en un hotel ahí en Reforma se van a dar... De julio, ¿no, doctor? 28 de julio. 28 de julio, sí, el domingo 28 de julio vamos a tener la reunión para que se den informaciones para grupos de autoayuda, para saber qué es hepatitis B, qué es hepatitis C, cómo se pueden tratar, cómo se pueden prevenir. Pero la prevención más importante para la B, por ejemplo, existe en la vacunación. Eso fue un logro que cuando el doctor Jorge Luis Poe era el presidente de la Asociación Mexicana de Hepatología, logró que se incluyera el esquema de inmunización para la hepatitis B.
Tenemos que hacer una pausa, doctor. Regresamos ahorita con usted, doctora, y con todo el público que quiere participar con sus dudas. Si usted que nos está viendo tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario, comuníquese en el espacio de este corte. Volvemos. Ya regresamos al programa, qué bueno que continúan con nosotros. Bueno, el día de mañana tenemos un tema muy importante, porque fíjese que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en el año 2011 se registraron en el país un total de 91.285 divorcios. Y si bien es cierto, pues no todos son conflictivos. Sin embargo, en cuanto a la pensión alimenticia, hay muchas dudas al respecto. Por ejemplo, ¿cómo se designa el monto de la pensión? ¿Quiénes tienen derecho a esta pensión? ¿Solo se puede solicitar pensión si hay divorcio de por medio? ¿Qué relación existe entre la pensión alimenticia y la patria potestad? Bueno, todas esas preguntas serán respondidas mañana gracias a nuestras y nuestros especialistas. Y si tú quieres venir a compartir aquí al estudio con nosotros, entonces márcanos al 5341 1193 y 5341 4687 y aquí nos vemos mañana en punto de las 9:30 de la mañana. Vamos a ver a continuación una cápsula, no, un resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Las variedades de los virus que van al hígado se conocen como hepatotropos, es decir, que tienen dirección hacia el hígado, que son básicamente el A, el B, el C, el virión delta y la hepatitis E. El virus A es el más común, afortunadamente. Es una enfermedad que cursa con mucho decaimiento durante su fase aguda. Existe una vacuna. Entonces, todos los niños hoy día en la Cartilla Nacional de Vacunación son vacunados contra la hepatitis A. La hepatitis B se adquiere más frecuentemente por contacto sexual y con derivados de la sangre. Y la hepatitis C se adquiere mayormente por derivados de la sangre y ocasionalmente por contacto ocasional. El 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud designó ese día especial para hacer difusión sobre las hepatitis virales. El problema de las hepatitis virales crónicas es que no dan síntomas. Las personas que recibieron una transfusión de sangre antes de 1995 se hagan la prueba. La verdad es que la evolución de la enfermedad es variable. Da síntomas cuando ya el hígado está enfermo, cuando ya tiene una fibrosis. Es importante señalar, vacunas contra la hepatitis se refieren a vacunas que inhiben o que provocan una respuesta al organismo contra un virus. En este caso, solo son dos tipos, son contra el virus infeccioso o hepatitis A y contra la hepatitis B. En el caso de las hepatitis C, D y Delta y otros nuevos serotipos que están apareciendo, en este momento no se tienen en específico vacunas para ello. Es importante comentar que dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación está colocada la necesidad de la vacuna antihepatitis B. Esta se ministra entre los primeros 7 días la primera dosis, a los 2 meses la segunda y a los 4 meses la tercera dosis. Se ha establecido también dentro de las Semanas Nacionales de Salud la necesidad de vacunar a grupos específicos, esto es, a los niños que van saliendo de la primaria y entran a la secundaria más o menos entre los 11 y 12 años de edad, una dosis adicional por el riesgo que ellos pueden comenzar a tener. Es muy importante hacer una diferenciación. La vacuna contra la hepatitis A lo que nos va a ayudar es a prevenir en los grupos vulnerables la posibilidad de que ellos adquieran enfermedades que son transmitidas por vía digestiva. Lo que nos interesa ahorita mucho en el sector salud es trabajar a los grupos que están en las guarderías, 1 y 2 años de edad. Normalmente la hepatitis B se adquiere de 2 maneras, o es por vía hemática, que es la menos frecuente, pero la vía sexual es la más frecuente. Todas las personas que iniciamos vida sexual tendríamos que tener muy presente la aplicación de la vacuna antihepatitis B. Las vacunas deben de estar de acuerdo al esquema de vacunación, deben de estar todas registradas para que podamos tener la tranquilidad de que el esquema básico de vacunación está completo
y esto realmente sea muy positivo acerca de la respuesta inmune de nosotros como personas. Bueno, ya regresamos, tenemos más comentarios y más preguntas en Facebook. Isa ABZ nos dice: yo soy originaria de un pueblito pequeño y mi madre dice que padecí hepatitis de niña, pero no sabe de qué tipo. Yo solo recuerdo que me elaboraron una letrina personal y me dieron trastes marcados para que nadie más los usara en casa. No tenía ictericia y mi madre comenta que el doctor no me dio medicinas, sino que solamente me recomendó que me diera azúcares. ¿De qué debo preocuparme ahora? Tengo 35 años, no sabe qué tipo de hepatitis tuvo, pero la quiero juntar con otra pregunta que nos dice Xochitl Guadalupe Cruz. ¿Qué cuidados debe haber en casa si es que tengo bebés? No nos habla tampoco de una hepatitis específica, pero bueno, dice si debe haber alguna prevención. Sí. Y otro tipo de pregunta... Bueno, ya habíamos hablado de que la hepatitis A es la más común en México, afortunadamente, y lo que se tiene que tener es cuidado de higiene. Lavar adecuadamente los trastes y la ropa y no necesariamente apartarlos. La idea de dar azúcares es de hace más de 100 años para que el hígado trabajara menos, pero en realidad el azúcar se degrada y se vuelve a construir dentro del organismo, así que lo que hacemos es trabajar más al hígado y producir pacientes que están en reposo comiendo caramelos, hacerlos gordos. Desafortunadamente en los pueblos o en las localidades muy pequeñas donde no se tiene tantos especialistas, nos dicen. Es más complicado. Y eso nos lleva desde luego también a la pregunta de cuál es el especialista indicado para que entonces pueda diagnosticar qué tipo de hepatitis tenemos y que nos refiera hacia dónde. Creo que la duda de esta persona es muy, muy importante. Lo más probable es que haya tenido usted hepatitis A. La hepatitis A, como decía el doctor, es la hepatitis más frecuente en México. La prevalencia o la frecuencia es muy, muy alta, sobre todo en las zonas rurales, principalmente del sur y del centro del país. Y eso, por ejemplo, una persona después de los 20 años, lo más probable es que ya padeció hepatitis A. Es una infección aguda, nunca se hace crónica. En general es una infección benigna que resuelve sola, no necesita tratamiento y me parece que estuvo bien que no le hayan dado algún medicamento si el médico está seguro de que ese era el tipo de hepatitis. Y las medidas de prevención principalmente son medidas sanitarias. Tener las condiciones de higiene en casa. El virus de la hepatitis A, el problema que tiene es que es un virus muy resistente. Resiste la bilis, resiste el detergente, resiste el calor, resiste el agua de mar. Por eso es frecuente que en mariscos o esto se contagie si es que no están bien cocidos. Entonces, es muy importante que si una persona, nos decían, si tengo bebés en casa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que mata al virus de la hepatitis A es el cloro y hervir el agua. Entonces, eso es muy importante, bueno, lavarse las manos, tener bien aseado el sanitario, el baño, en fin, cocer bien los alimentos y hay que tener cuidado cuando uno come fuera de casa, también tener precaución, sobre todo con los alimentos crudos. Encontrabas un comentario donde decía, si tuve en algún momento hepatitis A, ¿debo vacunarme también para hepatitis B? Bueno, todos debemos estar vacunados contra la hepatitis B. La hepatitis B es una indicación de vacunación universal y los esfuerzos se han hecho desde hace muchos años. En México la hepatitis B es universal, es decir, todos los niños al nacer deben aplicarse la vacuna, como veíamos en la cápsula, y los que no están vacunados, bueno, adolescentes se deben vacunar o personas que estén en riesgo, por ejemplo, parejas sexuales de pacientes que tengan la infección por el virus B. Todos los médicos y personal de salud que estamos en contacto con el virus o con riesgo, hay que vacunarnos porque es un virus muy contagioso, como dicen, una gota basta. Es un virus incluso más contagioso que el virus del VIH, en fin, entonces todos debemos estar vacunados. Es una vacuna, de hecho fue la primera vacuna eficaz para prevenir el cáncer de hígado. O sea, la hepatitis B es una causa muy importante, es la principal causa, bueno, en algunos países, en México la principal causa de cáncer de hígado es la hepatitis C, pero en otros países la hepatitis B es la principal causa y el cáncer de hígado en estos enfermos ocurre incluso sin cirrosis, a diferencia de otras enfermedades. Respecto a lo que preguntaba, ¿quién debe atender a un enfermo que tenga algún padecimiento del hígado? Bueno, el especialista es el hepatólogo, pero esto ya ocurre en la etapa en la que hay que indicar un tratamiento específico porque esos tratamientos necesitan vigilancia importante, o sea, precisa en cuanto bueno, si tienen hepatitis B o C, pero el médico familiar, el médico internista es el primero en hacer el diagnóstico. A veces lo que comentaban, bueno, no hay esfuerzos, ¿no?
pero es muy importante también que uno se haga una prueba, al menos una vez al año, del hígado, unas pruebas de función hepática que nos evalúan. Las pruebas de función hepática son pruebas muy sencillas que se hacen en sangre, económicas, y que es la manera como uno puede decir, están elevadas las transaminasas, está elevada esta otra prueba, fosfatasa alcalina, qué sé yo, y de esa prueba alterada parte el estudio para establecer un diagnóstico preciso. Y generalmente estas pruebas están dentro de los perfiles químicos que la gente se hace en un control anual, exacto, general. Sí, entonces, el no acudir al médico por lo menos una vez al año también evita el diagnóstico correcto, porque la gente no se está haciendo análisis, no está siendo checada por un médico. Eso es algo que debería de suceder con frecuencia, visitar al médico. Claro. Y aclarar un poquito más de la hepatitis B, que cuando se tiene hepatitis B, en los pacientes que tienen forma promiscua, sexual, la gente que tiene relaciones homosexuales, tiene más riesgo de tener una coinfección por virus C y por virus de la inmunodeficiencia humana, lo cual hace mucho más difícil el tratamiento. Doctor, dijo usted algo de una conferencia, nos están pidiendo si puede retomar o repetir esta información para quienes quieran Es el Día asistir. Mundial de las Hepatitis, el próximo 28 de julio, en el Hotel Marquís de Reforma. Ahí va a haber los grupos de autoayuda, va a haber determinaciones para hepatitis ¿A qué hora? C. Va a ser todo el día desde las 10 de la mañana. Es un ciclo de conferencias, digamos. Sí, va a haber información y información escrita también. También va a haber un evento en el Centro Médico Nacional, en el auditorio principal del Centro Médico Nacional del siglo XXI, desde las 9 ¿Ese día también? Ese día también, para que es pacientes masivo. y sus familiares. ¿Desde las 9 decías? Desde las 9 a las 2 de la tarde en el Centro Médico Nacional. Perdón, también se va a bater un récord Guinness ese día. Se enlazan a nivel mundial ahí en Centro Médico Nacional, varios países, donde se hace una actividad, donde nos piden que la mayoría de la gente lo que hace es no veo, no oigo, no digo nada. Entonces, para romper ese ciclo, se enlazan varios países y se rompe un récord Guinness. Muy bien. Es entrada libre y es a partir de las 9 de la mañana. ¿Hay algún teléfono al cual pueda comunicarse la gente para más información? Es el auditorio B del Centro Médico Nacional, es donde va a ser este evento. Directamente que se presenten ahí las o en la personas. página de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, ahí está la información, es www.hígado.org.mx. Bueno, y en todos estos apoyos que están mencionando y el que el doctor mencionó, los grupos de autoayuda, quiero que nos platique Hortensia del grupo al que ella pertenece y del tipo de ayuda que dan. Bueno, como dijo el doctor Rivera, nosotros somos uno de esos grupos de autoayuda y también gracias al doctor Po somos amigos del hígado. Entonces ahí reunimos a familiares, amigos, los pacientes, por supuesto, en primer lugar, y recibimos orientación médica, nutricional, psicológica. O sea, aquí la finalidad de este grupo es que el paciente tenga una calidad de vida. Yo los invito a las personas que tengan interés aunque no tengan el padecimiento, de informarse, que acudan a estos grupos. Nuestro grupo se reúne una vez por semana y nos pueden llamar al 3626 19 56. A ver, otra vez despacito. Muy bien. 36 26 1956. Y ahí se pueden reunir familiares y pacientes. Pacientes, amigos o personas que tengan alguna inquietud, que no saben o que tuvieron alguna transfusión en X época o alguna operación. Ahí hay médicos que el doctor Po nos dedica una sesión al mes y podemos hacer las preguntas que a veces se nos olvida hacerlas con nuestro médico en consulta, o también porque no sabemos a dónde acudir. ¿Qué le parece si nos platica Lulu? Ella es paciente con el tipo de hepatitis C. ¿Qué ha obtenido de este grupo, Lulu? Mira, el grupo sí, amigo, para mí ha significado un avance en todos los aspectos, físico y emocional muy grande, porque realmente me ha dado la información necesaria para poder llevar adelante mi vida como cualquier ser normal, porque tengo toda la información con respecto a la enfermedad y no le tengo miedo, porque sé qué es lo que es y sé que es una realidad. Tal vez muera por hepatitis, pero tal vez no.
según depende cómo vaya yo cuidando mi vida. Y hay otra cosa muy importante, en el grupo tenemos la información que necesitamos, en donde vas sabiendo y te enteras de los tratamientos, cómo van funcionando, cómo van avanzando, los próximos tratamientos que vienen, de qué se tratan. Entonces, te dan todo el apoyo que necesitas. Yo en verdad invito a todas las personas que nos están viendo en este momento para que acudan, ya sea amigo o en su entidad donde estén. Desafortunadamente no en todas las entidades hay, pero sí hay varias entidades donde hay grupos. Que busquen las opciones. Que busquen las opciones. Es una forma de ser feliz. Gracias, Lulu. Aclarar que el grupo amigo se escribe la palabra amigo, pero con H antes de la I. Como de hígado. Por lo de hígado. Claro. Muy bien. La relación del amigo. Doctor, por allá quedan preguntas. Bueno, yo creo que en un momento vamos también a insistir en algo relacionado con las vacunas, porque el sistema los sistemas de salud en México, que se han preocupado por la medicina preventiva desde hace muchos años, creo que han tenido pues muy poca información hacia el público, sobre todo para la vacunación en niños. Estaba yo pensando, cuando estaban refiriéndose y estábamos viendo el video, que creo que mis nietos no están vacunados para la hepatitis B. Y tienen su cartilla de vacunación y todo. Entonces, mi pregunta es por qué, si se ha gastado tantos millones, por ejemplo, en esta farsa, en este absurdo que fue el virus de la gripe aviar, ¿por qué no se hace una difusión correcta, como lo están tratando de hacer en este Día Mundial de la Hepatitis, para que precisamente el público sepa desde cuándo es necesario, indispensable y además obligatorio vacunarse? El hígado es el órgano interno de nuestro cuerpo más grande, asemejándose en su tamaño al de un balón de fútbol americano. De esta manera, no es extraño que su peso aproximado esté cercano a 1,5 kilogramos. Entre las funciones que realiza este órgano, se destaca la del procesamiento de prácticamente todo lo que comemos, respiramos o absorbemos mediante nuestra piel. Además, actúa como filtro para eliminar los elementos patógenos y las toxinas contenidos en la sangre. El alcohol, las drogas y los fármacos, entre otras, son algunas de las sustancias nocivas para el organismo que el hígado se encarga de erradicar para evitar lesiones hepáticas. Ya estamos aquí. Yo quisiera nada más, es que quiero retomar dos cosas. El doctor Rivera me acaba de aclarar que por la edad de mis nietos deben estar vacunados, ya porque hay una norma a este respecto. Sí. Y lo otro que quisiera preguntar, porque también es necesario, yo creo que ampliar la información, doctora, es esta idea que efectivamente tuvimos generaciones enteras de médicos y de mexicanos, de que cuando había una hepatitis había que permanecer en reposo y comer dulces. Con el pretexto, entre comillas, que ya había señalado el doctor Rivera, de que el hígado tenía que descansar y en lugar de ponerlo a metabolizar glucógeno y después convertirlo en glucosa, que mejor le dábamos dulces. Y efectivamente, por ejemplo, mi asistente se convirtió en una consumidora notoria de pastillas salvavidas. Yo no sé si porque el nombre también me sonaba algo, pero bueno. Sin embargo, ¿cuál es la dieta correcta? Y otra cosa, desde el punto de vista de la nutrición, como medida preventiva, ¿qué debemos cuidarnos de comer o qué tipo de higiene debemos buscar en los alimentos que consumimos y que curiosamente el día de hoy están de moda? Así es. Habemos quienes comemos sushi a veces y nos dicen algunos que no lo comen que estamos comiendo fuchi. Así es. ¿Qué nos puede decir de esto? Primero, respecto al reposo. El reposo es importante en las hepatitis, en general cuando se detecta la fase aguda, no siempre se detecta, pero cuando se detecta un paciente en fase aguda, quiere decir que está muy sintomático. El reposo se inició
para tratar de evitar las hepatitis fulminantes. Al pedirle menos energía al hígado, menos metabolismo tiene, y esto hace que se dedique a cuidarse a sí mismo, a repararse, a autorrepararse. Y es por eso que empieza esta idea del reposo. Entonces, sin tanto exceso como los franceses y sin decirle que no como los estadounidenses. El promedio mexicano es el mejor. Cuando se normalicen las transaminasas, levantes. En el caso de la fase aguda de cualquier hepatitis, la dieta se considera la más adecuada blanda. ¿Qué quiere decir? Que bueno, va a ir del grupo de hidratos de carbono, o sea, lo que la mayoría de la gente conoce como harinas, frutas, algunas verduras, azúcares, como le llaman a la gente. ¿Verduras crudas? No. Verduras cocidas, en el caso de dieta blanda, y va a ser también de acuerdo a la tolerancia de un paciente a otro. Ahí sí las variaciones pueden ser muy específicas, dependiendo de cómo se encuentra y si hay enfermedades previas a la aparición de la hepatitis. Por ejemplo, le decía yo que del grupo de hidratos de carbono se sugiere hidratos de carbono complejos en un 90% y un 10% de fácil asimilación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, harinas que tengan fibra, ¿sí?, no refinadas, que esas serían los complejos, frutas y verduras cocidas, pero tampoco sobrecocidas. O sea, en el caso de verduras crocantes, al vapor, ¿no? Al vapor, así es, pero no aguadas como hacemos la mayoría de los mexicanos, tienen que estar firmes. En el caso de la fruta, habrá gente que la pueda tolerar, por ejemplo, la manzana o la pera con cáscara, y habrá gente que la tenga que quitar. Es más, también se puede hacer al vapor para mayor fase de asimilación. ¿Las frutas con cáscara las lavamos con cloro o con Exactamente. Mire, el cloro está muy controvertido en el caso de los pacientes hepáticos porque se supone que es hepatotóxico. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer siempre es tener la precaución de obedecer las instrucciones del producto que estamos utilizando. Si dice tantas gotas, 10 por ejemplo, en un litro de agua, son 10 en un litro de agua, no 20. Ajá. Si dice 3 minutos en remojo, inmediatamente se sacan del recipiente, se ponen a orear, no se le deja toda la tarde. ¿Sí? O sea, hay que ser respetuosos de las indicaciones de cada desinfectante. El cloro es el mejor desinfectante que hay. Muchos de los productos que nos venden en el supermercado a base de yodo, de plata coloidal, no son del todo eficientes. Al menos en los estudios de laboratorio no se ve que se eliminen todos los gérmenes, bacterias y parásitos que puedan contener en la superficie de estas frutas. También es importante, en el caso de las grasas, son dietas bajas en grasa, más sin embargo no se eliminan del todo y tienen que ser dependiendo por ejemplo, en el caso de las hepatitis A, que es una enfermedad que ya vimos que el mismo cuerpo es el que se encarga de erradicarla. Se hace la dieta en la fase aguda, ya que el paciente se recupera, regresa a su estilo de vida normal, ¿sí? Pero en el caso de hepatitis B o C, ahí la situación es ver en qué etapa está el paciente para dar las recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de los lípidos, habrá momentos en el que uno pueda meter triglicéridos que le llaman de cadena media, por ejemplo, que se encuentran en la mantequilla, que son de fácil absorción y que le va a dar energía al paciente. En el caso de otros pacientes, quizás, por ejemplo, los que están ahorita en tratamiento de ribavirina con interferón, se sugieren más el uso de lo que conocemos como ácidos grasos monoinsaturados, como es el aceite de oliva, el aguacate, los cacahuates, porque parece ser que de una forma u otra favorecen a la respuesta de negativización del virus. En el caso ya de pacientes a lo mejor con cirrosis, sea compensada o descompensada, ahí es donde a lo mejor podemos empezar a jugar con ácidos grasos de cadena larga, por ejemplo el ácido niloleico, que también nos va a proporcionar una gran cantidad de energía y mezclados. ¿En qué viene el ácido? El ácido viene, por ejemplo, en algunas margarinas vegetales, leches, nueces, almendras, de los alimentos, el famoso, la soya también. En el caso del hígado de bacalao, por allá hay hasta marcas, nada más hay que tener cuidado porque dependiendo del estadio de cada paciente, las vitaminas es importantísimo que sean vigiladas por el médico o el nutriólogo. ¿Por qué? Vitamina A, por ejemplo, es hepatotóxica.
Hay un liquidito que nos venden como que se vacía en agua, que es retinol, y en grandes dosis, más que ocasionar un beneficio, va a ocasionar toxicidad en el hígado. En el caso del complejo B, unas son liposolubles y también tienden a almacenarse en el hígado. La vitamina E, cuando hay pérdida de peso, también el exceso de vitamina E obviamente se hace más disponible para el organismo y también es hepatotóxica en grandes dosis. Los excesos en falta o en abundancia, aún de las vitaminas que la gente cree que son inocuas, no es real. El evitar las grasas y los irritantes, porque los pacientes que empiezan, sobre todo en la fase aguda de la hepatitis, liberan una proteína que es similar a la gastrina, tienen gastritis secundaria a un exceso de ácido producido por esto, más la glándula hepática que ha crecido y empuja al estómago, les da náuseas. Entonces, evitar las grasas para hacer menos lento el vaciamiento gástrico y evitar el exceso de irritantes también. Quisiera, hacer un comentario del hierro. De todos los elementos que maneja la dieta, el más riesgoso en el caso de enfermedades, sean virales, bacterianas o por hongos, es el hierro. Se tienen antecedentes de que cualquiera de estos patógenos se alimentan y sobreviven a base de hierro. Hay evidencias también contundentes que en el caso del virus C, el hierro lo fortalece. Entonces, cuando vienen las anemias por el tratamiento, ahora ya existen otros productos como la eritropoyetina, que son unas inyecciones para estimular la producción de glóbulos rojos, que es más eficiente que el consumo de hierro. No le estamos dando de comer al virus y estamos haciendo una recuperación más rápida y eficiente, en este caso de la fórmula roja de la sangre. Pero sí es importante, no lo vamos a eliminar de la dieta. En los alimentos naturales no hay mayor problema, pero en tabletas y en estos alimentos que ahora desgraciadamente a nivel mercado están excesivamente fortificados, más que tener un beneficio vamos a pasar a perjudicarnos, sobre todo aquellos que ahorita están en la fase de tratamiento con interferón pegilado y ribavirina. También, antes de que se me olvide, lo que usted comentaba, el cuidado de la higiene de los alimentos. Usted bien decía, se ha puesto de moda mucha comida extranjera, versión gringa, porque desgraciadamente ojalá fuera la versión del país de procedencia. Y la gente siente que está comiendo sano porque no tiene grasa la comida. Entonces, el famoso rollito japonés, la mayoría es pescado crudo, camarón crudo, y que no sabemos si estuvo debidamente almacenado a la temperatura adecuada, si fue desinfectado de la manera correcta, la persona que manipuló los alimentos, de qué manera lo hizo, si lo hizo de manera correcta, y principalmente en el caso de mariscos, recordemos que estos se crían en la orilla de las costas, donde están las salidas de todos los hoteles. ¿Quién los alimentan? La materia fecal de los hoteles, ¿no? Entonces, en esos lugares donde nos ofrecen... Pero el sushi aún en su versión original nos puede dar teniasis, esquistosomiasis y muchos parásitos. O sea, ni siquiera en su versión original es bueno. Yo soy amante de sushi, también hay versiones que no son crudas. Ahí por eso, sí, así es. No satanicemos ninguna comida. No. Aquí nos quieren preguntar algo respecto... bueno, ella tuvo hepatitis A y su hija igual. Y nos dices que después de que tuvo la hepatitis, tu hija quedó con un cierto reticencia a algunos alimentos. Sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la carne de puerco, ella no la tolera. Lo que son carnitas, con que yo se lo mencione, le diga carnitas, le da asco. Ya definitivamente me dice, yo no voy a comer. Le digo pozole y me dice, si vas a hacer pozole, pero yo no voy a comer. Pero su duda es si tendrá que ver. Entonces, me dice mi hermana, es que eso fue a causa de que no le cuidaste bien la cuarentena, no estuvo bien cuidada. No tiene nada que ver y no se llama cuarentena, no hay culpa. Y la hepatitis A y todas las hepatitis, decía yo, liberan una proteína que se parece a la gastrina, que estimula la producción de ácido. Y la gente puede quedar con una intolerancia a algunos alimentos, pero esas grasas excesivas de las carnitas, del pozole, etcétera, pues no las va a tolerar, no está su organismo en ese momento para tolerar. Con el paso de los años lo va a tolerar, pero evitar el exceso de grasas y sobre todo de grasas tan saturadas como son esas. Ajá, porque de hecho sí ya tiene un año
de que ella se enfermó y ella hasta la fecha no tolera nada de grasa. Dele gracias a Huitzilopochtli. También puede ser cuestión de gusto. Porque va a comer bastante más sano que usted. Sí. No, claro, pero o sea, a mí me causa la duda porque ella era amante de comerlas, le gustaban mucho. Entonces me decía, vamos mamá, vamos. La gente cambia cuando tiene una enfermedad, cambia su gusto y su deseo por la comida. Y no sé si sea también coincidencia. Pero no le afecta en nada. Porque ahorita, en ese tiempo ella empezó a hacer ejercicio, empezó a correr. Puede ser. Entonces no sé si sea coincidencia, sea... El ejercicio vuelve a estimular la producción de gastrina. Pero nada más que ojalá le agregue a esas virtudes preventivas de la salud el explicarle que los mariscos no son afrodisíacos. Ni se le para a nadie, ni van a tener orgasmos, ni nada. También la señora que quería preguntar sobre el reflujo biliar, dice que también a su hija después de la hepatitis le quedó o le apareció. Si todos tiene algo tenemos reflujo duodenogástrico, la bilis en un 25% de su producción total regresa normalmente hacia el estómago. Cuando es más de eso, entonces hay que dar tratamiento, y eso lo tiene que hacer un gastroenterólogo o un hepatólogo, pero no tiene mayor importancia y no está relacionado con la hepatitis A. Pues ya le quedó. Yo quiero agregar un comentario acerca de los cuidados de la dieta que mencionaba la doctora. Algo importante es evitar el consumo de alcohol, digamos, se padezca cualquier tipo de hepatitis viral, aguda o crónica, y bueno, en general cualquier padecimiento crónico del hígado, hay que evitar el consumo de alcohol. Y algo importante también es, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, se ha visto que hay dos factores muy importantes que hacen que la enfermedad avance más rápidamente, es decir, que la fibrosis, la cicatrización del hígado causada por el virus progrese de manera más rápida. Y estos son el consumo de alcohol en cualquier tipo y cantidad y el tener hígado graso. Y el hígado graso puede ser generado por el mismo virus, pero en la mayoría de los casos está generado por lo que comemos y por la falta de ejercicio. Un paréntesis para hacer hincapié en que en México el hígado graso es un problema muy importante, es un padecimiento asociado al síndrome metabólico que ustedes seguramente han escuchado porque está de moda, por así decirlo, que es diabetes, sobrepeso u obesidad, colesterol alto, hipertensión, en fin. Y es la causa, se espera que para 2020 tal vez las hepatitis virales estén un poco mejor controladas, pero el hígado graso va a ser la principal causa de cirrosis. Y en México tenemos un problema porque somos el país con mayor obesidad, incluso desde la infancia, relacionado principalmente con los hábitos que tenemos. Somos el país que más refresco bebe, que tiene una cantidad exagerada de dulce, aunque no lo identifiquemos, muchos gramos de alcohol, como 5 a 10 cucharadas, un vaso. En fin, entonces es importante hacer ejercicio, aunque sea caminar, cuidar la dieta y evitar el consumo de alcohol o de manera moderada si es que no se padece alguna enfermedad del hígado. Y definitivamente la otra forma de poder prevenir la enfermedad pues es a través de la vacunación. ¿A qué edad te debes vacunar? ¿Cuántos tipos de vacunas hay? O si hay una universal para todo tipo de diabetes, de hepatitis. Ojalá hubiera si nunca las personas, se ha hablado aquí un poco, pero si nunca te has vacunado, ¿qué es lo que debes hacer? En fin, para que quede muy claro. Hay diferentes vacunas contra los virus de hepatitis. Hay únicamente vacuna contra el virus de hepatitis A, contra el virus de hepatitis B y contra el virus de hepatitis E, aunque esa no está disponible en la mayoría de los países. La vacunación contra el virus de la hepatitis A se debe aplicar desde la infancia, pero no en niños muy pequeños, porque es una vacuna de virus vivos atenuados, aunque están atenuados, pues son virus. Entonces se recomienda aplicarla en niños mayores de 3 años. Como les decía yo, la hepatitis A en México es una enfermedad muy común. Ocurre en los niños, esto es una enfermedad benigna, pero se ha visto que digamos, si tienes cuidados en casa de buena higiene, buen acceso a servicios sanitarios adecuados, en fin, esto se presenta a edades mayores, en adultos jóvenes o en adultos ya mayores. Y en ese caso la enfermedad es más grave y tiene consecuencias en diversos aspectos, sobre todo el económico, porque tiene un curso más largo. Entonces, no se recomienda la vacunación universal en México contra el virus A, pero sí, si en tu casa sigues las medidas adecuadas de higiene, en fin, no comes fuera de casa o lo haces con cuidado, en ese caso, si no te ha dado, bueno, se recomienda vacunarse en la infancia o en la adolescencia.
La hepatitis B, bueno, como les decía, es una vacunación universal. Todos los niños deben de estar vacunados. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años y se puede aplicar desde el nacimiento. Déjame hacer, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos después de Claro este que corte sí. y nos contestas esto que tenías. Claro. Gracias. Bueno, el lunes de la próxima semana tenemos un tema muy importante. Hablaremos acerca de los trastornos de alimentación en las mujeres de 40 años. La alimentación hoy en día es un tema muy importante, pero no solamente en las jóvenes o los jóvenes, también podemos ver que sobre todo para el sexo femenino es muy importante hablar del peso, del sobrepeso. Hay algunas personas que se alimentan pues a través de atracones, otras reducen mucho la cantidad de alimentos y esto pues desde luego se figura en un trastorno de alimentación. Sobre eso vamos a hablar porque se convierta no solamente en una enfermedad física, sino en una enfermedad del alma. Si tú quieres reservar tu lugar aquí en el estudio con nosotros, entonces debes llamarnos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87. Próximo lunes, 9:30 de la mañana, trastornos de la alimentación en mujeres de 40. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que ha pasado en esta segunda mitad del programa. Una vez que es uno diagnosticado con esta enfermedad, inmediatamente a los familiares más cercanos, esposo o hijos, realizarles la prueba de detección de anticuerpos. No se contagia por besos, abrazos, lágrimas y es por comer del mismo plato. No tenemos la cura del 100% de los casos de hepatitis C ni de hepatitis B. Que a veces, aunque se haga un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, no todos los pacientes se van a curar. Las medidas de prevención principalmente son medidas sanitarias. Tener las condiciones de higiene en casa, que es un virus muy resistente. Resiste la bilis, resiste el detergente, resiste el calor, resiste el agua de mar. Lo que mata al virus de la hepatitis A es el cloro y hervir el agua. Todos debemos estar vacunados contra la hepatitis B. Es un virus muy contagioso, como dicen, una gota basta. Es un virus incluso más contagioso que el virus del VIH. En México la principal causa de cáncer de hígado es la hepatitis C. El médico familiar, el médico internista es el primero en hacer el diagnóstico. Las pruebas de función hepática son pruebas muy sencillas que se hacen en sangre, económicas. Yo quiero hacer una pregunta en función de un comentario que estaba haciendo el doctor Rivera y que a mí me recordó un evento también, perdone que parezca yo, de hace muchos años en mi vida. Una prima hermana mía le pidió a su padre que de regalo de 15 años le operaran la nariz y pues el padre, muy generoso, permitió que lo operaran de la nariz. Y a los 2 días empezó con fiebre. Mi hermano, que es químico y se dedica en inmunología, le fue a tomar una muestra y advirtió que el suero estaba ictérico. Y mi prima murió 2 o 3 días después de una hepatitis fulminante. Usted mencionó hepatitis fulminante, pero es un término que muchos desconocen y que realmente constituye una situación verdaderamente crítica y mortal. ¿Qué nos puede decir? Bueno, gracias a Dios las hepatitis fulminantes son pocas, pueden existir y no es que yo tenga nada contra lo oriental, pero por ejemplo nosotros somos muy susceptibles al té verde que ahora se ha vuelto de consumo masivo. Hay gente que con una taza de té verde hace hepatitis fulminante, como su nombre lo indica, fulmina, mata. Y esto a los pacientes hay que trasplantarlos de inmediato. No son ya pocos los pacientes que han sido trasplantados de urgencia por tener una intoxicación por té verde. Pero las hepatitis virales fulminantes son pocas, afortunadamente, pero sí, cuando se llegan a presentar, efectivamente, pues terminan con la vida de una persona cuando no se tienen el reposo adecuado. Aquí hay varias cosas respecto a la prima. Pudo haber sido una hepatitis tóxica fulminante por anestésicos, que algunos anestésicos de otras épocas eran bastante agresivos. Segundo, que haya habido quizás ya el virus y se le sumó otro virus, por ejemplo un virus C más otro virus C o otro virus B más un virus C, y no se conocía a lo mejor en esa época bien.
y entonces finalmente hizo una hepatitis fulminante por sobrecarga viral. Sí, eso tiene más de 40 años, pero no solamente acabó con la vida de la niña, sino que en los 2 o 3 días que estuvo ella muy grave antes de morir, le gritó a su padre en muchas ocasiones: tú tienes la culpa porque me operaron aquí y tú tienes la culpa. Y ese peso de la culpa le ha pesado, valga la redundancia, a mi tío, que es un hombre ya mayor ahora, por toda la vida. Sí, bueno, no fue su culpa, no había los supuesto estudios. Que no, pero lo que digo es lo grave que puede ser también en otro moralmente, como decía hace rato la señora, pues que su hija y que si ella es culpable porque no le cuidó bien la cuarentena. Primero, no es cuarentena, pero bueno, esto no creo que ningún padre con sentido común quiera el daño para sus hijos, ¿no? Por supuesto. El impacto psicosocial es importantísimo en toda la gente que sea portadora de hepatitis. Parece mentira, pero dicen que el efecto secundario más grave lo paga la familia, porque es el que tiene que tolerar al paciente en sus arranques de euforia, de depresión, de desaliento, porque muchas veces la gente siente que la vida se le va. En el tratamiento, por ejemplo, en el caso de interferón pegilado, hay una frase por ahí dicha por un paciente: es el beso que nunca se olvida, porque sientes que la vida se te va en la primera inyección. Entonces, el impacto psicosocial es más fuerte de lo que la mayoría de la gente se puede imaginar hacia la familia, hacia los amigos, inclusive puede marginar hasta laboralmente, y eso son cosas que no se toman con mucha frecuencia en cuenta. Y incluso hasta la misma dieta puede ser marginativa en varios de los ámbitos del paciente, ¿no? Bueno, tenemos muchas llamadas. Ahorita, si quieres, nos comentas también, aparte de estas respuestas. Anayetzin Román, de Ecatepec de Morelos: tuve tratamiento de interferón, lo suspendieron porque bajó la hemoglobina. Me dijeron que mis defensas se afectaron, así que hasta que me estabilice lo van a retomar. Pero ¿qué recomendable o qué tan recomendable es que se retome el tratamiento de interferón? Tengo problemas en el riñón y me están hemodializando. Otra llamada es un anónimo: tengo 1 año que me detectaron hepatitis B, no me han podido dar el tratamiento porque tengo unos quistes en las mamas. ¿Qué puedo hacer? Otro anónimo: tengo hepatitis C, ¿qué posibilidades existen si es que me embarazo, que el bebé presente la misma enfermedad? Otro anónimo: mi esposo tiene hepatitis C, se le detectó hace 8 años, ahora tiene diabetes, el médico le cortó los medicamentos, pero mi esposo siguió con sus medicamentos, ¿qué podemos hacer? Sonia nos dice: en 1990, a raíz de una complicación de un embarazo, me transfundieron 36 unidades de sangre y me contagié de hepatitis, pero nunca me dijeron de qué tipo. ¿Qué estudios me debo hacer para saber qué tipo de hepatitis tuve y conocer mi estado de salud actual? Maribel Orozco: 2 de mis hermanos tuvieron hepatitis, aunque no sé de qué tipo. La pregunta es, ¿ellos están descartados como donantes, ya que mi mamá tiene problemas renales? Y es una pregunta que también teníamos ahí en el público, de quiénes son las personas que pueden ser donantes en caso de que alguna vez hayan tenido hepatitis. Desde luego pueden serlo o no. Y ya habíamos comentado que la gente con hepatitis A puede donar, pero como no estamos seguros de que toda la gente se haya hecho un panel viral y que me demuestre que tuve hepatitis A, la consigna es: si tuviste hepatitis, no dones, porque vas a contagiar a muchas personas y no va a servir un trasplante ahí. Entonces, no hay problema. Y luego, la persona que está hemodializada, el interrumpir un tratamiento con interferón es válido y reiniciarlo es lo correcto. Así es como se manejan las terapias de interferón. Normalmente se hace una determinación a las 12 semanas de estar con el tratamiento convencional y se reevalúa si se va a seguir o no se va a seguir. Luego se continúa hasta 24 semanas y algunos pacientes hasta 48 semanas. Ese es el tratamiento actual, lo cual va a cambiar con el acceso a las proteasas, al telaprevir, al boceprevir y otros más que vienen por ahí ya en camino. Esto va a cambiar, pero por ahora el reiniciar el tratamiento es lo correcto, conveniente, totalmente conveniente. Es una paciente en hemodiálisis. Claro.
Y en el caso de los quistes de mama, no está contraindicado el tratamiento con interferón, de no ser con cáncer, que haya tenido cáncer y que no haya sido atendido con algún tratamiento de quimio o radioterapia, puede existir la posibilidad de recidiva de alguna célula, pero nada más en esos casos. Pero es hepatitis B, entonces el entecavir no le va a hacer ningún daño. Por acá depende un poco, perdón. Acá también cuando puedan, tenemos muchas depende un poco dudas. en cuanto a la pregunta de que le bajó la hemoglobina, le bajaron las defensas, depende qué tanto. Porque bueno, todos los pacientes en general que reciben el tratamiento con interferón pegilado, ribavirina y más aún con los nuevos medicamentos para la hepatitis C, el boceprevir o telaprevir, todos bajan la hemoglobina, bajan las defensas, pero sí hay ciertos criterios en los que si fue demasiado, menos de 500 neutrófilos, en fin, hemoglobina menos de 8, si tiene cardiopatía isquémica, tuvo algún riesgo, tiene un infarto, pues entonces no se puede reiniciar, pero hay medicamentos, eso tiene que consultarlo muy precisamente, creo que con su médico, porque es un caso particular. Hay medicamentos que pueden ayudar a que suban las defensas, a que suba la hemoglobina, en fin, ¿no? Eso, ¿ustedes saben si estos medicamentos los cubre el Seguro Popular? Porque aquí también hay mucha duda respecto a los costos. No. Sí, recientemente el virus de la hepatitis C, la infección por virus de la hepatitis C, se ingresó a la cobertura del Seguro Popular, se determinó que la hepatitis C es una enfermedad catastrófica. Eso quiere decir que una persona que esté enferma, gasta al menos 30% de sus ingresos en su tratamiento. Entonces se declaró como enfermedad en la cobertura del Seguro Popular. Están en proceso de acreditación diversos hospitales para que las personas que no tienen, derecho al ISSSTE, al Seguro Social, puedan adquirir el tratamiento por parte de esta cobertura del Seguro Popular. Es el caso de María, que ella es atendida en el Seguro Social, sí tiene la cobertura, pero por lo visto no está bien atendida o bien diagnosticada. Le detectaron hace muy poco el virus de la hepatitis C, me decía. Sí, tengo 2 años. 2 años y por unas manchas que me salieron en los brazos y me fui a que me hicieran un examen de sangre. Ese fue el único síntoma que presentó. Sí, y un poco de cansancio. Pero yo recibí transfusión sanguínea hace 40 años. Aquí lo grave es que le dijeron que ya tenía cirrosis. Empezó de cirrosis. Y su hija nos puede ayudar un poquito con esta duda que le surge a la familia y hablando del impacto de la familia. Sí, bueno, como ya dijo, se lo detectaron hace 2 años, pero el caso es que, desde entonces le han venido haciendo estudios diversos para poderle determinar el grado de avance que tiene la enfermedad. Apenas al inicio de este año le tenían que mandar a hacer una endoscopía para saber si ya tenía cirrosis o algún grado mucho más avanzado de la enfermedad. Pero no lo pudieron hacer porque mi mamá presenta una irritación frecuente en la garganta debido a una alergia al ambiente. Entonces le mandaron a hacer un estudio alternativo que fueron unas placas en serie. En serie de esófago gastrodenal. Exactamente. Lo que se está buscando es si la cirrosis tiene repercusión a través de una cosa que se llama hipertensión portal. Eso es lo que están buscando, pero esa es una consecuencia de la cirrosis. Aquí el enfoque sería a lo del virus C, si se le va a dar tratamiento o no tratamiento. Eso es controversial en algunos lugares. Exactamente. Lo que pasa es que, ¿cómo se dice? No nos han dicho realmente cuál es el resultado de ese estudio y de todos los estudios que le han hecho no nos dicen claramente qué es lo que pasa. Y de un momento a otro con estudios de función hepática le dijeron a mi madre, no, sabe que usted ya tiene cirrosis y no se le puede dar tratamiento. Bueno, lo único que podemos hacer es darle un tratamiento cirrosis, se le puede dar tratamiento. Eso es bueno aclararlo para toda la gente. La cirrosis se puede tratar en la etapa de cirrosis compensada, es decir, lo que buscamos es que no lleguen las hepatitis a los cánceres de hígado. Pero ese es el caso, ¿no? O sea, el médico aquí del IMSS le dijo eso, o sea, es que usted ya tiene cirrosis. ¿Qué edad tiene, perdón? Mi mamá tiene 56 años y le dijeron, usted ya no puede tener tratamiento para el grado de enfermedad que ya tiene, porque el beneficio que usted tendría sería mucho menor.
O sea, ya no tendría tratamiento para la hepatitis. Si tiene pero sí para la cirrosis, puede ser candidata a recibir tratamiento contra la hepatitis C. Sí. Idealmente se debe tratar en la etapa antes, en la etapa de hepatitis crónica, para prevenir la cirrosis. Pero si la cirrosis está compensada, es decir, que no haya tenido algún sangrado por ruptura de varices del esófago, que no haya tenido ascitis, es decir, líquido en el abdomen, que no tenga un tumor en el hígado a consecuencia de la cirrosis, se puede tratar, pero hay que ver primero si no tiene alguna contraindicación por sus plaquetas bajas, por problemas asociados a la cirrosis. Sí tiene beneficio. Ahora, me decía, la cirrosis no se va a curar con el tratamiento de hepatitis C. Lo que me causa a mí un problema es que el médico no es claro con las indicaciones, por así decirlo. ¿Es un gastroenterólogo el que le está viendo? Es un gastroenterólogo, pero agarra y de un momento a otro, o sea, de un mes para otro le dijo, ¿sabe que usted, señora, tiene cirrosis? Y yo le digo, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero muéstreme las evidencias de lo que usted me está diciendo, porque ni siquiera me dice el resultado. ¿Cómo se puede diagnosticar la cirrosis? ¿Cómo por se un ve? ultrasonido, un ultrasonido hepático. Okay. Un ultrasonido abdominal le mostraría las presencias de nódulos pequeños y grandes característicos de las cirrosis postnecróticas. Voy a cambiar por completo el tono, pero me están diciendo muy desde poquito la producción que sigue habiendo preguntas sobre el consumo de dulces. El doctor en el primero y el segundo corte lo aclaró y la doctora también, pero por favor... No darle dulces a un paciente con hepatitis en su fase aguda, sea A, B o C. Eso es una falacia, hay que comer adecuadamente, como ya dijo la doctora, evitar las grasas, el exceso de irritantes y el exceso de caramelos. Puede comer caramelos, sí, pero no en exceso, no vamos a cambiar el metabolismo del hígado. Y en otras hepatitis tampoco es recomendable el abuso en dulces porque podemos crear depósitos de grasa y complicarlo con esteatosis hepática. La esteatosis hepática también puede llevar al cáncer de hígado, lo que decía la doctora, evoluciona de esteatosis hasta hepatitis y eso puede evolucionar a cáncer de hígado. El cáncer de hígado ha aumentado en el mundo notablemente, mucho en base al hígado graso y al no control de las enfermedades virales, pero ahora con la vacunación esperamos que hacia el futuro sea más fácil ese control. También preguntaban si hay alguna opción alternativa y específicamente hablaban si se puede o se logra mejoría con el trasplante de células madre. Hay que tener cuidado con los tratamientos alternativos, incluso pueden ser perjudiciales. Hay hepatitis tóxicas por suplementos, por herbolaria, en fin, hay que tener mucho cuidado. No solo las personas enfermas del hígado deben tener, digamos, esa precaución de evitarlos, tienen muchos un fin totalmente comercial y vemos hepatitis tóxicas graves. Y hay tratamientos científicamente probados para las hepatitis y otras enfermedades del hígado, hay que ir por lo que se sabe. La herbolaria en especial, y decía yo el té verde, pero todas estas cosas que la gente usa para bajar de peso, los derivados de alcachofa, son hepatotóxicos. Nosotros en la Asociación Mexicana de Hepatología hemos colaborado con COFEPRIS para tratar de sacar del mercado esos productos milagro que producen hepatitis fulminantes. Pero en el caso específico de las células madre que sí tienen un respaldo científico, ¿no se ha visto para el hígado? Siguen estudios, eso no ha sido aprobado en ninguna parte del mundo. Son fases de investigación y lo que se hace aquí por mucha gente que ni son células madre, son charlatanería. Una pregunta rapidísima, el factor de transferencia. No sirve. En este caso, ¿no? No funciona. No, aparte hay dos factores de transferencia. Hay uno que se fabrica con vitaminas, o sea, antioxidantes, que viene de Estados Unidos, no voy a decir la marca, pero carísimo, y el que se produce aquí en el Instituto Politécnico. Ya nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros especialistas, al público que nos acompañó. Gracias por los testimonios y nos vamos.